Muy buenos días, tardes, noches, depende a qué horas nos estén viendo. Estamos con el buen amigo licenciado Carlos Oropesa y vamos a platicar algunas cositas, no para crítica, es una cuestión de tratar de aportar un poco a la movilidad, al transporte público. Son temas que a veces nadie se atreve a hablar por miedo, ¿no? O por circunstancias. Carlos ha tenido experiencia en la Ciudad de México, él vive aquí en Yucatán, es yucateco, ciudadano yucateco, ¿no? Así es, naturalizado yucateco, pero ha tenido experiencia en el área del transporte. Yo hace algunos años en el proyecto Yucatán habíamos hecho algunos estudios, quién sabe dónde habrán quedado, sí, de que Mérida es un poquito, eran islas, hace ratito platicábamos la problemática de que todas las islas confluían al centro de la ciudad de Mérida. Y los estudios que habíamos hecho, estoy poniendo un ejemplo que si uno vive en Canacín, tenga la posibilidad del camión no llegar precisamente al centro de la ciudad de Mérida, sino que en una parte de Mérida llega al centro y se vaya el camión, ¿cómo decir? Hasta Ciudad Cauquel. Cruzar de oriente a poniente. De oriente a poniente, y de norte a sur, y de... Trazos ortogonales. Sí, ver la forma de que el transporte público, no solo camiones, sino también combis, dejen de ser una isla, dejen de ser isla de las colonias. Tú tienes más experiencia, ahorita vamos a tratar de aportar ideas a los encargados del transporte público, aunque también a veces están un poquito cerradas, pero tratar de aportar ideas. Sí. ¿Cuál es tu visión relacionada con el transporte público en Mérida? Bueno, muchas gracias por la invitación para platicar sobre el tema. Mérida ya es una zona metropolitana de dimensiones importantes. De acuerdo con los indicadores que tiene el INEGI, Mérida es la zona metropolitana número 12 en tamaño del país, la 12. Y la número 1 del sureste, por arriba de Cancún y de Villahermosa, que también son zonas metropolitanas. Pero en el caso de Mérida, la zona metropolitana ya no solo es el municipio de Mérida, también es Canacín, también es Ucú, también es Humán, también es Concal. O sea, todo eso ya hace una zona metropolitana, y Mérida, por el crecimiento que ha tenido y el gran desarrollo inmobiliario que ha tenido también la ciudad, ha generado que en las periferias se concentren y se asienten muchas zonas dormitorio. Entonces, si analizamos ese tema y vemos que el gran centro es la actividad comercial, parte de la actividad laboral, se replica ese fenómeno de las islas, ¿no? Hoy tenemos grandes concentraciones como Juan Pablo II, de este lado del periférico, pero si cruzas el periférico tienes Cauquel, que es una ciudad en sí, o sea, ciudad en Los Héroes, así es, son grandes concentraciones, y propiamente Canacín, que es el oriente, y bueno, Humán no canta mal las rancheras con los desarrollos que ha habido recientemente, Piedra de Agua, así es, ¿no? Entonces ha crecido mucho, entonces que ha generado un fenómeno de conurbación y de necesidad de movilidad en las horas pico, en la mañana de periferia a centro y en la tarde-noche de centro a periferia. Entonces, el sistema de Mérida ha estado diseñado como un sistema radial. Si revisamos el total de rutas que llegan al centro de la ciudad, vas a ver que es más del 90% de las rutas que llegan al centro. Entonces, si tú quieres ir de Canacín
a Humán, no hay un mecanismo o una ruta que te pueda llevar de manera directa, sino te conecta en el centro de Mérida. Entonces dirás, bueno, muchas personas aprovechan en el centro para desarrollar alguna actividad comercial, aprovechan, pero muchos no tienen el tiempo para hacer eso y los tiempos de recorrido se van prolongando. Entonces sí sería importante aprovechar, por ejemplo, el periférico de Mérida, que tiene una longitud perimetral de 50 kilómetros, para buscar hacer esos intercambios de modo de transporte o de ruta para hacer más ágil el traslado, en el ejemplo que estamos platicando de Canacín a Humán, que pudieses hacer tu conexión no en el centro, sino en el periférico. Entonces, ¿qué se logra con eso? Bueno, uno, que el tiempo de recorrido sea menor. Y dos, que el costo del mismo también pueda ser mucho más accesible al general de la población, porque bueno, hasta antes de la incorporación del sistema vaivén, pues la tarifa, digamos, a nivel nacional era promedio, ¿no? 7.50, 8 pesos, pero tenías que transbordar. Y ahora la tarifa se incrementó a 12 pesos, y aunque el transbordo es a la mitad, pues terminas pagando 18 pesos. Una persona, imagínate una familia con 2 hijos para la escuela, ya se vuelve una situación pues que gravita en el presupuesto de la familia, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante darnos la oportunidad de construir otras posibilidades, otros escenarios, aprovechando la infraestructura que ya existe en la ciudad. Utilizar la infraestructura de vialidades terrestres, como el caso del periférico. Eso sería uno, ¿no? Y el otro, que igual casi no se menciona, pero a mí sí me gusta traerlo a la mesa de la discusión y del análisis, es por qué no aprovechamos el derecho de vía federal que existe dentro de la ciudad para organizar un tren ligero en la ciudad, que nos sirva de complemento y de ayuda para la red que ya existe, y sobre todo entrar al esquema de la electromovilidad. Aunque Mérida es una ciudad que no está en un valle, que no sufre problemas de contaminación ambiental, sí esta parte de responsabilidad con nuestro entorno, con el planeta, y avanzar en modalidades de transporte que utilicen energía eléctrica. Cito un ejemplo que acabamos de ver aquí mismo en Mérida, con los autobuses articulados, son 4 que están corriendo en el periférico de manera de prueba. Son autobuses totalmente eléctricos, son de manufactura china, de la empresa BYD, y me parece que avanzar en ese sentido es importante. Ya el vaivén, primera etapa, fueron autobuses Mercedes-Benz a diésel, y ya la segunda etapa fueron autobuses chinos de la marca Yutong, que son híbridos, que es diésel y eléctrico, y ya estos articulados son totalmente eléctricos. Creo que podríamos aprovechar la red del derecho de vía federal, gestionar ante la federal, y pensar en ciertas secciones de la ciudad para tener un tren ligero eléctrico que nos podría ayudar a la movilidad. Sí, ese es uno de los grandes problemas. Sí que es factible la posibilidad, es parte del negocio, pues es un negocio que van a hacer los del ABO, las empresas. ¿Sí crees, además de lo del periférico, la factibilidad del transporte de norte a sur, de sur a norte, en un solo balón? Por ejemplo, te decía, el de Canacín-Cauquel, ¿no? Canacín-Cauquel o Paso, Texas, allá por el Penal, que se vaya al sur de la ciudad, hacia el norte, ¿no? Hacia el norte, puedo decir a Choburná, esa es una sola jalada. Bueno, mira, ahí técnicamente, cuando tú tienes rutas muy largas, primero te va a demandar que cuentes con un parque vehicular amplio, porque la frecuencia de paso se te abre si tienes pocas unidades. Por ejemplo, las rutas que hay del centro hacia las Américas en este momento, que son 3, le asignaron inicialmente 11 unidades.
más o menos con eso tienes una frecuencia de paso entre 8 y 12 minutos. Aceptable, ¿no? Si no pasa de 15 minutos. Pero en la medida que las vas haciendo más largas... Sí, pero si metes 11 de un lado y te vas a ir hacia el otro, son 11, 22 unidades. Hay unas fórmulas matemáticas que nos definen eso y nos dicen por cada kilómetro necesitas tener tal unidad para tal frecuencia de paso. Entonces, si tú tienes frecuencias de paso de 10 minutos, son bastante aceptables, un estándar bueno, pero en la medida que vas haciendo larga la ruta, hay que hacer ese cálculo de cuántas unidades te va a demandar. Eso por un lado. El otro factor técnico a considerar, ¿cuál es la demanda real y los horarios en que se genera esa demanda? Para eso se hacen estudios origen-destino. En ese estudio de origen-destino tú puedes ver con claridad si desde el punto hipotético del sur hasta el norte hay demandas origen-destino. Me dirás, bueno, a lo mejor desde aquí hasta acá no hay mucho, pero en el transcurso de la ruta sí. Hay rutas de alta rotación con polígonos de carga y descarga de pasajeros importantes, ¿no? En una parada te pueden subir 10, 15 y bajar 5, o sea, tienes rotación. O sea, el autobús no, con los mismos 40 que inician, no son con los que terminan. Eso te das cuenta en tus medidores o en los sistemas anteriores te dabas cuenta en el boletaje. Te voy a poner un ejemplo de una ruta larga y que era de alta rotación, no aquí en Mérida, pero es un ejemplo que puede servir para ilustrar a nivel nacional. El eje central de la Ciudad de México, imagínate, pasaba toda la zona comercial desde el Salto del Agua hasta el Reclusorio Norte. Y tú me dirás, ¿a poco los del Reclusorio iban al Salto del Agua? Pues no, pero sí hay muchos puntos de interés, ¿no? Entonces, cuando venías a ver, ¿sabes cuántos boletos se vendían en esa ruta? A veces por día, 1,500 boletos al día. Más, ya en la Ciudad de México ya había gratuidad, aproximadamente el 13%. Entonces, hombre, a esos 1,500, la gratuidad del 13% adicional. Estamos hablando de arriba de 1,700 pasajeros por autobús. Entonces, voy a contestar tu pregunta. Si esa ruta hipotética que inicia en el sur de la ciudad y termina en el norte, digamos, Chuburná-Penal, que me platicabas, pues si la hacemos pasar por el centro y si la hacemos pasar por rutas donde hay escuelas y la hacemos pasar por donde hay hospitales, claro que va a funcionar. Y es una ruta rentable en términos de operación porque vas a tener rotación sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y dependiendo del aforo que tengas, tienes que calcular el tipo de unidad a asignar. Puede ser una unidad corta para rutas que no tienen alta rotación, me refiero cortas de 9, 10 metros, unidades medianas de 12, 13 metros, son como los primeros vaivén, que son autobuses Mercedes-Benz con carrocería Busscar brasileña o autobuses de mayor capacidad. Claro, en el caso de Mérida habría que ver por el tema de las vialidades, que en el centro no puedes meter un autobús muy largo y de alta capacidad por la vialidad, ¿no? Sí, hay donde doblarlo, pero si son rectas, ¿cómo decirlo? La 70, bueno, pasa la 70 y no tiene que doblar. Claro. Pues a lo mejor se puede. Sí, lo que hay que ver si sobre la 70 hay puntos de demanda. Ajá, claro, claro. Y de la 70, si uno viene por acá, sabes que ya bajas en la 70, te vas para el norte. Y si te para el sur, y si te vas al norte, te bajas en la 54, por un decir. Claro. Y ya te vas. Sí, se pueden hacer esas conexiones que te decía del planteamiento de periférico. También se hacen ortogonales. Ortogonales es que son rectas. Y entre más recto es más eficiente. Acuérdate que hay un principio muy claro de geometría, ¿no? ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Por la línea recta, ¿no? Igual para el tema del transporte. Entonces, tú te puedes bajar en una vialidad importante y sabes que en la esquina próxima cercana tomas el otro transporte.
Y se puede pensar también en la multimodalidad. ¿A qué me refiero? Ahorita conocemos el vaivén, ¿no? Puedes hacer transbordo de un vaivén a otro vaivén con el esquema tarifario. Pero ¿por qué no pensar en hacer un transbordo de un vaivén a una combi? O de la combi al vaivén. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Nada más es de organizarse con los concesionados de la combi, establecer la tarifa que se va a calcular, y eso redunda en beneficio de los usuarios del sistema. ¿Por qué? Tienes que caminar menos cuadras, ya sabes que te bajas en una vialidad principal, cruzas con otra, caminas no más de 50 metros para tu punto de transbordo y tomas el otro medio de transporte, etc. El caso de la ciudad es un poquito más complejo porque hay más modos de transporte, ¿no? Tienes el metro, tienes el metrobús, tienes el autobús, tienes el trolebús, ahora tienes el cablebús y tienes el tren ligero y las bicicletas. 7. Sí se puede. De hecho, si se fijan, en la Ciudad de México ya es una tarjeta única de movilidad integrada con todos estos modos de transporte. Y pues la tecnología te permite hacerlo, ¿no? Sí, y la conectividad tecnológica. Así es, y gana el usuario, ganan los operadores del sistema, ya sea en la modalidad de concesión o en la modalidad donde el gobierno se hace cargo, como en algunas ciudades también se hace cargo del transporte público, y hay sistemas mixtos donde se combinan. El de la Ciudad de México es un ejemplo también. Todo el mundo piensa solo en el metro, ¿no? Porque es un sistema grande, troncal, que mueve más de 5,5 millones de pasajeros al día, ¿no? Pero la Ciudad de México no solo son 5 millones de viajes al día, son 10 billones de viajes al día. ¿Dónde se mueven los otros 5? Sí. Se mueven en el trolebús, en el metrobús, en el cablebús, en el autobús del gobierno, pero en todos los concesionados. ¿Se acuerdan de todos esos microbuses de la Ciudad de México? Ahora se ha ido moviendo para que tengan autobuses en mejores condiciones, mejor servicio, y también se hace conexión con ese sistema. Ahorita la tarjeta todavía no sirve para pagar con ellos, pero todo lo demás ya se hace. Ahorita está en periodo de prueba, solo algunas rutas. La tarjeta de movilidad integrada de todos los sistemas que tiene el gobierno. También se puede hacer algunas rutas del transporte concesionado. Ahora son unos autobuses morados en la Ciudad de México, ¿no? Y los autobuses en la Ciudad de México, generalmente el corte color es verde, distintos tonos de verde, ¿no? Entonces, en otras ciudades también lo ves en Guadalajara, lo ves en Monterrey. Ahora en Monterrey la línea 5 del Metro Rey lo están haciendo en un sistema que se llama DRT. El DRT es como una especie de tren ligero, pero en versión autobús, o sea, con llantas, o ponerlo de otra forma. Es un tren ligero sin rieles, sino con llantas de autobús. Y va en un carril confinado. Puede ser 3 carros o 5 carros. En 3 carros pueden movilizar 150 pasajeros. La línea 5 de Monterrey. Entonces ves que están avanzando las ciudades grandes, las zonas metropolitanas. Y Mérida es una zona metropolitana grande. O sea, hacer la zona metropolitana 12 no es cualquier cosa. Es una ciudad grande que demanda, así es, que demanda mucho servicio, origen, destino, y sobre todo también ver en estos estudios la distribución de la demanda, porque en los horarios picos, ¿qué te pasa? Se te satura el sistema. Por mucho que tengas, se satura. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar también? En distribuir los horarios, tanto de las actividades escolares, actividades laborales, actividades comerciales. Por ejemplo, el caso de Mérida, por su condición climática, que hay mucho sol y muy fuerte en la hora diurna, habría que pensar en ampliar horarios, pero en los horarios donde ya bajó el sol, donde la insolación es menor. Habría que pensar a lo mejor en horarios más nocturnos para actividad comercial, para actividad escolar. Aunque hay turno vespertino en algunas escuelas, no son muchas, no son la mayoría. Habría que pensar, bueno, ¿por qué no dar más turno vespertino en las escuelas? Y algunas actividades laborales, más allá de las turísticas, que por su naturaleza tienen actividad nocturna, pensar también
y eso nos ayudaría mucho a distribuir mejor la demanda de servicio de acuerdo al parque vehicular y a la capacidad instalada, ¿no? Sí, tú decías tú de las horas picos, por ejemplo, he observaba de que en algunos lugares que se van al norte, en las mañanas, horas picos, unas filas de camiones. Aquí se ven. A lo mejor, acá me dirías, hacer una encuesta, ¿no? Una encuesta. Sí, un aforo que se llama. Sí, vamos a ver ustedes y hablar con las empresas o con los sectores. Los concesionarios, los operadores del sistema. Las empresas, bueno, lo decías tú, para que entren en determinados horarios. Así es. Ir distribuyendo, ¿no? Así es. Lo que mencionabas. Así es. Sí, y muy importante lo que estás diciendo. Vamos a aterrizar. Aterrizamos todo. Claro que tu sí. día. ¿Qué es lo que sugieres? Bueno. Y ya resumen. Ok. Primero, ver la posibilidad de habilitar el periférico como un centro de intercambio en una primera etapa para descongestionar el centro de Mérida. Eso me parece importante, sobre todo por la infraestructura que tiene el periférico de Mérida. Es un periférico amplio, funcional, inclusive las zonas laterales, o sea, aparte de los carriles centrales, tiene zonas laterales que no están saturadas y ahí bien puede circular el transporte público. Y ahí, donde están los puentes, inclusive la Secretaría, he visto que la Secretaría de Seguridad Pública ha aprovechado para poner instalaciones de la propia Secretaría, ¿no? Para una respuesta rápida. Entonces, en terrenos aledaños a ese punto, se pueden hacer los intercambios de modo de transporte, que no hay que hacer mucha inversión, son parabuses para cubrir a las personas de la insolación, de la lluvia, o sea, no se requiere mucha inversión y sí se ganaría en tiempo de traslado, en costo de operación y en generarle un bienestar a la ciudadanía. Eso me parece que técnicamente está a nuestro alcance en este momento, ¿no? Y en una segunda etapa, esos recorridos largos como los que planteas, previo un estudio de origen-destino, y que a la hora de diseñar el derrotero se calcule muy bien las demandas de los puntos que se va a servir. O sea, yo he visto que en el sistema radial, como decías, son islas, es comunicar la colonia con el centro. Hasta ahí. Pero no tenían visualizado que a lo mejor una parte de esa colonia, sus estudiantes estudian en esta escuela que les queda antes de llegar al centro. Entonces los obligados, te digo, por la universidad, por la UADY, que tienen que venir del norte al centro y del centro tomar otra ruta para llegar a Cholul, por ejemplo, ¿no? Cuando podías conectarlo en el periférico, aquí, y llegar. ¿Sabes cuánto se ahorra? Más de 1 hora de camino. Sí. El estudiante, ¿no? Sí, son trayectos muy largos que se pueden ir ahorrando. Y esto lo mencionamos porque es una forma de colaborar con la sociedad. Claro, claro. Nosotros podríamos venir y criticar y decir todo. No, es proponer. Y esas propuestas veo que de Mérida no veo que tengan ningún tipo de propuestas en transporte, en movilidad, no lo sé, de nadie. Y es importante de que si no lo hacen ellos, no lo hacen las autoridades de Mérida, pues tratarles de decir a las autoridades encargadas. Claro, la Agencia de Transporte de Yucatán, que es ahora la encargada, ¿no? Que de manera respetuosa, ya nos vamos, algo que quieras tú. Bueno, porque, permítame, déjame decirle que vamos a estar tratando de hacer algunos programas. Debe estar Carlitos con nosotros, Pablo, y otras personas, para ir proponiendo cosas. Claro. Entonces, cada semana vamos a estar platicando un poquito hoy de este tema, ya para que cerremos y nos despidamos, Carlito. Claro que sí. Bueno, pues la movilidad es un bien colectivo muy importante
para construir el bienestar de toda sociedad. El tiempo que nosotros le podemos ahorrar a un ciudadano es tiempo valioso que puede compartir con su familia, con sus seres queridos, para estudiar o para cualquier otra situación que ellos definan y determinen, y me parece que es contribuir a una mejor y mayor calidad de vida. Ya en otro programa, como dice aquí nuestro amigo, podremos platicar de aspectos más técnicos como qué tipo de autobuses serían los idóneos para una ciudad como la nuestra, qué tipo de tecnología, si ya el diésel hay que irlo dejando a un lado, la electromovilidad como una posibilidad para desplazarnos, sería muy importante. Entonces con eso nos despedimos con los siguientes. Pero vamos a regresar. Gracias Claro que sí. por su atención.